Prólogos de Marx y Engels a varias ediciones del Manifiesto. 1. Prólogo de Marx y Engels a la edición alemana de 1872. La Liga Comunista, una organización obrera internacional que en las circunstancias de la época, huelga decirlo, solo podía ser secreta, encargó a los abajo firmantes en el Congreso celebrado en Londres en noviembre de 1847 la redacción de un detallado programa teórico y práctico destinado a la publicidad que sirviese de programa del partido. Así nació el manifiesto que se reproduce a continuación y cuyo original se remitió a Londres para ser impreso pocas semanas antes de estallar la Revolución de Febrero. Publicado primeramente en alemán, ha sido reeditado 12 veces, por lo menos, en este idioma en Alemania, Inglaterra y Norteamérica. La edición inglesa no vio la luz hasta 1850 y se publicó en el Red Republican de Londres, traducido por Miss Helena Macfarlane, y en 1871 se editaron en Norteamérica no menos de 3 traducciones distintas. La versión francesa apareció por vez primera en París poco antes de la insurrección de junio de 1848. Últimamente ha vuelto a publicarse en Le Socialiste de Nueva York y se prepara una nueva traducción. La versión polaca apareció en Londres poco después de la primera edición alemana. La traducción rusa vio la luz en Ginebra en el año 60 y tantos. Al danés se tradujo a poco de publicarse. Por mucho que durante los últimos 25 años hayan cambiado las circunstancias, los principios generales desarrollados en este manifiesto siguen siendo sustancialmente exactos. Solo tendrá que retocarse algún que otro detalle. Ya el propio manifiesto advierte que la aplicación práctica de estos principios dependerá en todas partes y en todo tiempo de las circunstancias históricas existentes, razón por la que no se hace especial hincapié en las medidas revolucionarias propuestas al final del capítulo 2. Si tuviésemos que formularlo hoy, este pasaje presentaría un tenor distinto en muchos aspectos. Este programa ha quedado a trozos anticuado por efecto del inmenso desarrollo experimentado por la gran industria en los últimos 25 años, con los consiguientes progresos ocurridos en cuanto a la organización política de la clase obrera y por el efecto de las experiencias prácticas de la Revolución de Febrero en primer término y sobre todo de la Comuna de París, donde el proletariado por vez primera tuvo el poder político en sus manos por espacio de 2 meses. La Comuna ha demostrado principalmente que la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado en bloque.
poniéndola en marcha para sus propios fines. Ver la guerra civil en Francia, alocución del Consejo General de la Asociación Obrera Internacional, edición alemana, página 51, donde se desarrolla ampliamente esta idea. Huelga asimismo decir que la crítica de la literatura socialista presenta hoy lagunas que solo llega hasta 1847 y finalmente que las indicaciones que se hacen acerca de la actitud de los comunistas para con los diversos partidos de la oposición, capítulo 4, aunque sigan siendo exactas en sus líneas generales, están también anticuadas en lo que toca al detalle, por la sencilla razón de que la situación política ha cambiado radicalmente y el progreso histórico ha venido a eliminar del mundo a la mayoría de los partidos enumerados. Sin embargo, el manifiesto es un documento histórico que nosotros no nos creemos ya autorizados a modificar. Tal vez una edición posterior aparezca precedida de una introducción que abarque el período que va desde 1847 hasta los tiempos actuales. La presente reimpresión nos ha sorprendido sin dejarnos tiempo para eso. Londres, 24 de junio de 1872. Karl Marx, Federico Engels. 2. Prólogo de Engels a la edición alemana de 1883. Desgraciadamente, al pie de este prólogo a la nueva edición del manifiesto, ya solo aparecerá mi firma. Marx, ese hombre a quien la clase obrera toda de Europa y América debe más que a hombre alguno, descansa en el cementerio de Highgate y sobre su tumba crece ya la primera hierba. Muerto él, sería doblemente absurdo pensar en revisar ni en ampliar el manifiesto. En cambio, me creo obligado ahora más que nunca a consignar aquí una vez más para que quede bien patente la siguiente afirmación. La idea central que inspira todo el manifiesto, a saber, que el régimen económico de la producción y la estructuración social que de él se deriva necesariamente en cada época histórica, constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época, y que, por tanto, toda la historia de la sociedad, una vez disuelto el primitivo régimen de comunidad del suelo, es una historia de lucha de clases, de luchas entre clases explotadas y explotadas, explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a tono con las diferentes fases del proceso social, hasta llegar a la fase presente, en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que lo explota y la oprime, de la burguesía, sin emancipar para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación y las luchas de clases. Esta idea cardinal fue fruto personal y exclusivo de Marx, y aunque ya no es la primera vez que lo hago constar, me ha parecido oportuno dejarlo estampado aquí a la cabeza del manifiesto. Londres, 28 de junio
1883, F. Engels. 3. Prólogo de Engels a la edición alemana de 1890. Ve la luz una nueva edición alemana del manifiesto cuando han ocurrido desde la última diversos sucesos relacionados con este documento que merecen ser mencionados aquí. En 1882 se publicó en Ginebra una segunda traducción rusa de Vera Zachulich, precedida de un prólogo de Marx y mío. Desgraciadamente, se me ha extraviado el original alemán de este prólogo y no tengo más remedio que volver a traducirlo del ruso, con lo que el lector no saldrá ganando nada. El prólogo dice así: la primera edición rusa del manifiesto del Partido Comunista, traducido por Bakunin, vio la luz poco después de 1860 en la imprenta del Colocol. En los tiempos que corrían, esta publicación no podía tener para Rusia, a lo sumo, más que un puro valor literario de curiosidad. Hoy las cosas han cambiado. El último capítulo del manifiesto, titulado Actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición, demuestra mejor que nada lo limitada que era la zona en que, al ver la luz por vez primera este documento, enero de 1848, tenía que actuar el movimiento proletario. En esa zona faltaban principalmente dos países, Rusia y los Estados Unidos. Era la época en que Rusia constituía la última reserva magna de la reacción europea y en que la emigración de los Estados Unidos absorbía las energías sobrantes del proletariado de Europa. Ambos países proveían a Europa de primeras materias a la par que le brindaban mercados para sus productos industriales. Ambos venían a ser, pues, bajo uno u otro aspecto, pilares del orden social europeo. Hoy las cosas han cambiado radicalmente. La inmigración europea sirvió precisamente para imprimir ese gigantesco desarrollo a la agricultura norteamericana, cuya concurrencia está minando los cimientos de la grande y la pequeña propiedad inmueble de Europa. Además, ha permitido a los Estados Unidos entregarse a la explotación de sus copiosas fuentes industriales con tal energía, en proporciones tales, que dentro de poco echará por tierra el monopolio industrial de que hoy disfruta la Europa occidental. Estas dos circunstancias repercuten a su vez revolucionariamente sobre la propia América. La pequeña y mediana propiedad del granjero que trabaja su propia tierra sucumbe progresivamente ante la concurrencia de las grandes explotaciones, a la par que en las regiones industriales empieza a formarse un copioso proletariado y una fabulosa concentración de capitales. Pasemos ahora a Rusia. Durante la sacudida revolucionaria de los años 48 y 49, los monarcas europeos, y no solo los monarcas, sino también los burgueses, aterrados ante el empuje del proletariado que empezaba a cobrar por aquel entonces conciencia de su fuerza, cifraban en la intervención rusa todas sus esperanzas. El zar fue proclamado cabeza de la reacción europea. Hoy este mismo zar se ve apresado en Gatchina como rehén de la revolución, y Rusia
forma la avanzada del movimiento revolucionario de Europa. El manifiesto comunista se proponía por misión proclamar la desaparición inminente e inevitable de la propiedad burguesa en su estado actual. Pero en Rusia nos encontramos con que, coincidiendo con el orden capitalista en febril desarrollo y la propiedad burguesa del suelo que empieza a formarse, más de la mitad de la tierra es propiedad común de los campesinos. Ahora bien, nos preguntamos, ¿puede este régimen comunal del Consejo ruso, que es ya sin duda una degeneración del régimen de comunidad primitiva de la tierra, trocarse directamente en una forma más alta de comunismo del suelo, o tendrá que pasar necesariamente por el mismo proceso previo de descomposición que nos revela la historia del occidente de Europa? La única contestación que hoy por hoy cabe dar a esa pregunta es la siguiente: si la Revolución Rusa es la señal para la Revolución Obrera de Occidente y ambas se complementan formando una unidad, podría ocurrir que ese régimen comunal ruso fuese el punto de partida para la implantación de una nueva forma comunista de la tierra. Londres, 21 de enero de 1882. Por aquellos mismos días se publicó en Ginebra una nueva traducción polaca con este título: Manifest Communisticzny. Asimismo, ha aparecido una nueva traducción danesa en la Socialdemokratisk Bibliothek Copenhagen, 1885. Es de lamentar que esta traducción sea incompleta. El traductor se saltó, por lo visto, aquellos pasajes importantes, muchos de ellos que le parecieron difíciles. Además, la versión adolece de precipitaciones en una serie de lugares, y es una lástima, pues se ve que con un poco más de cuidado su autor habría realizado un trabajo excelente. En 1886 apareció en Le Socialiste de París una nueva traducción francesa, la mejor de cuantas han visto la luz hasta ahora. Sobre ella se hizo en el mismo año una versión española, publicada primero en El Socialista de Madrid y luego en tirada aparte con este título: Manifiesto del Partido Comunista, por Carlos Marx y F. Engels, Madrid, Administración de El Socialista, Hernán Cortés, 8. Como detalle curioso, contaré que en 1887 fue ofrecido a un editor de Constantinopla el original de una traducción armenia, pero el editor no se atrevió a lanzar un folleto con el nombre de Marx a la cabeza y propuso al traductor publicarlo como obra original suya, a lo que éste se negó. Después de haberse impreso repetidas veces varias traducciones norteamericanas más o menos incorrectas, al fin, en 1888, apareció en Inglaterra la primera versión auténtica, hecha por mi amigo Samuel Moore y revisada por él y por mí antes de darla a las prensas. He aquí el título: Manifiesto de Communist Party by Karl Marx and Friedrich Engels, authorized English, translation edited and annotated
by Frederick Engels, 1888, London. William Reeves, 185, Fleet St. E.C. Algunas de las notas de esta edición acompañan a la presente. El manifiesto ha tenido sus vicisitudes, calurosamente acogido a su aparición por La Vanguardia, entonces poco numerosa. El socialismo científico, como lo demuestran las diversas traducciones mencionadas en el primer prólogo, no tardó en pasar a segundo plano, arrinconado por la reacción que se inicia con la derrota de los obreros parisienses en junio de 1848 y anatematizado por último con el anatema de la justicia al ser condenados los comunistas por el Tribunal de Colonia en noviembre de 1852. Al abundar la escena pública, el movimiento obrero que la Revolución de Febrero había iniciado queda también envuelto en la penumbra el manifiesto. Cuando la clase obrera europea volvió a sentirse lo bastante fuerte para lanzarse de nuevo al asalto contra las clases gobernantes, nació la Asociación Obrera Internacional. El fin de esta organización era fundir todas las masas obreras militantes de Europa y América en un gran cuerpo de ejército. Por eso, este movimiento no podía arrancar de los principios sentados en el manifiesto. No había más remedio que darle un programa que no cerrarse el paso a las reuniones inglesas, a los proudhonianos franceses, belgas, italianos y españoles, ni a los partidarios de La Salle en Alemania. Este programa, con las normas directivas para los estatutos de la Internacional, fue redactado por Marx con una maestría que hasta el propio Bakunin y los anarquistas hubieron de reconocer. En cuanto al triunfo final de la tesis del manifiesto, Marx ponía toda su confianza en el desarrollo intelectual de la clase obrera, fruto obligado de la acción conjunta y de la discusión. Los sucesos y vicisitudes de la lucha contra el capital y más aún las derrotas que las victorias no podían menos de revelar al proletariado militante en toda su desnudez la insuficiencia de los remedios milagreros que venían empleando e infundir a sus cabezas una mayor claridad de visión para penetrar en las verdaderas condiciones que habían de presidir la emancipación obrera. Marx no se equivocaba cuando en 1874 se disolvió la Internacional. La clase obrera difería radicalmente de aquella con que se encontrara al fundarse en 1864. En los países latinos, el proudhonianismo agonizaba, como en Alemania. Lo que había de específico en el partido de La Salle y hasta las mismas uniones inglesas conservadoras hasta la médula cambiaban de espíritu, permitiendo al presidente de su congreso, celebrado en Swansea en 1887, decir en nombre suyo: el socialismo
continental ya no nos asusta. Y en 1887 el socialismo continental se cifraba casi en los principios proclamados por el manifiesto. La historia de este documento refleja, pues, hasta cierto punto, la historia moderna del movimiento obrero desde 1848. En la actualidad es indudablemente el documento más extendido e internacional de toda la literatura socialista del mundo. El programa que une a muchos millones de trabajadores de todos los países, desde Siberia hasta California. Y sin embargo, cuando este manifiesto vio la luz, no pudimos bautizarlo manifiesto socialista. En 1847, el concepto de socialista abarcaba dos categorías de personas. Unas eran las que abrazaban diversos sistemas utópicos, y entre ellos se destacaban los owenistas en Inglaterra, y en Francia los fourieristas, que poco a poco habían ido quedando reducidos a dos sectas agonizantes. En la otra formaban los charlatanes sociales de toda la haya, los que aspiraban a remediar las injusticias de la sociedad con sus potingues mágicos y con toda serie de remiendos, sin tocar en lo más mínimo, claro está, el capital ni a la ganancia. Gentes unas y otras ajenas al movimiento obrero, que iban a buscar apoyo para sus teorías a las clases cultas. El sector obrero, que convencido de la insuficiencia y superficialidad de las meras conmociones políticas, reclamaba una radical transformación de la sociedad, se apellidaba comunista. Era un comunismo toscamente delineado, instintivo, vago, pero bastante pujante, para engendrar dos sistemas utópicos: el del Ícaro Cabet en Francia y el de Weitling en Alemania. En 1847, el socialismo designaba un movimiento burgués, el comunismo un movimiento obrero. El socialismo era, a lo menos en el continente, una doctrina presentable en los salones. El comunismo, todo lo contrario. Y como en nosotros era ya entonces firme la convicción de que la emancipación de los trabajadores solo podía ser obra de la propia clase obrera, no podíamos dudar en la elección de título. Más tarde no se nos pasó nunca por las mentes tampoco modificarlo. Proletarios de todos los países unidos, cuando hace 42 años lanzamos al mundo estas palabras, en víspera de la primera revolución de París, en que el proletariado levantó ya sus propias reivindicaciones, fueron muy pocas las voces que contestaron. Pero el 28 de septiembre de 1864, los representantes proletarios de la mayoría de los países del occidente de Europa se reunían para formar la Asociación Obrera Internacional, de tan glorioso recuerdo. Y aunque la Internacional solo tuviese 9 años de vida, el lazo perenne de unión entre los proletarios de todos los países
sigue viviendo con más fuerza que nunca. Así lo atestigua con testimonio irrefutable el día de hoy. Hoy, 1 de mayo, el proletariado europeo y americano pasa revista por primera vez a sus contingentes puestos en pie de guerra como un ejército único, unido bajo una sola bandera y concentrado en un objetivo: la jornada normal de 8 horas, que ya proclamara la Internacional en el Congreso de Ginebra de 1889, y que es menester elevar a ley. El espectáculo del día de hoy abrirá los ojos a los capitalistas y a los grandes terratenientes de todos los países, y les hará ver que la unión de los proletarios del mundo es ya un hecho. Ya Marx no vive para verlo a mi lado. Londres, 1 de mayo de 1890. F. Engels. Cuarto prólogo de Engels a la edición polaca de 1892. La necesidad de reeditar la versión polaca del Manifiesto Comunista requiere un comentario. Ante todo, el manifiesto ha resultado ser, como se proponía, un medio para poner de relieve el desarrollo de la gran industria en Europa. Cuando en un país cualquiera que él sea, se desarrolla la gran industria, brota al mismo tiempo entre los obreros industriales el deseo de explicarse sus relaciones como clase, como la clase de los que viven del trabajo, con la clase de los que viven de la propiedad. En estas circunstancias, las ideas socialistas se extienden entre los trabajadores y crece la demanda del manifiesto comunista. En este sentido, el número de ejemplares del manifiesto que circulan en un idioma dado nos permite apreciar bastante aproximadamente no solo las condiciones del movimiento obrero de clase en ese país, sino también el grado de desarrollo alcanzado en él por la gran industria. La necesidad de hacer una nueva edición en lengua polaca acusa, por tanto, el continuo proceso de expansión de la industria en Polonia. No puede caber duda acerca de la importancia de este proceso en el transcurso de los 10 años que han mediado desde la aparición de la edición anterior. Polonia se ha convertido